¿Por qué los Thai cookers odian tanto a Jimin? La respuesta es más simple de lo que quieren admitir, aunque les arda aceptarlo. Odian ver cómo Jungkook se derrite por Jimin sin disimulo alguno. Odian ver cómo Jungkook pierde completamente el control cuando Jimin está cerca, cómo su mirada cambia, cómo su cuerpo reacciona antes que su mente. Les molesta, les pica, les incomoda ver a Jungkook tan expuesto, tan vulnerable, tan ido por Jimin. Porque por más que intenten buscar justificaciones forzadas para cada acción de Jungkook con Jimin, simplemente no pueden. Se rompen la cabeza tratando de encajar lo que ven en la narrativa de solo amigos, pero en el fondo saben que no cuadra. Ellos saben, aunque jamás lo admitirán en voz alta, que esas acciones no son las de una amistad cualquiera. Y eso es exactamente lo que les duele. Jungkook abraza a Jimin y enseguida salen corriendo a decir, pero Jungkook también abraza a otros. Jungkook le sonríe a Jimin con esa sonrisa suave, ladeada, que parece solo existir para él, y responden, pero también le sonríe a los demás. Jungkook le toma la mano a Jimin, se la entrelaza, no la suelta, la aprieta, y ellos saltan desesperados. Hace lo mismo con otros, y así, una y otra vez. Minimizar, justificar, repetir el mismo discurso gastado, como si decirlo muchas veces lo hiciera verdad. Pero lo que nunca pueden explicar es cómo lo hace con Jimin. No pueden explicar la cercanía constante, la comodidad descarada, la confianza absoluta. No pueden explicar por qué con Jimin Jungkook es más intenso, más atrevido, más coqueto, más provocador. Por qué con Jimin no hay límites claros, no hay distancia, no hay esa barrera invisible que sí existe con los demás. Porque con Jimin, Jungkook no solo toca, busca, no solo mira, se queda. No solo sonríe, brilla. Con Jimin, Jungkook se inclina, se acerca, invade espacios personales como si fueran suyos desde siempre. Con Jimin, Jungkook no parece actuar, parece reaccionar de forma natural, instintiva, como si su cuerpo supiera algo que su mente no intenta esconder. Y ahora les voy a mostrar momentos donde Jungkook dejó claro que con Jimin todo es diferente. No tengo mucho que decir, o al menos eso es lo que siempre digo al inicio, porque cuando se trata de Jimin y Jungkook, las palabras empiezan a salir solas, porque honestamente, cada momento que hemos visto, cada gesto pequeño, cada roce accidental, cada mirada que dura un segundo más de lo normal, cada sonrisa que aparece sin razón aparente, es más que suficiente para entender cómo ellos disfrutan profundamente de la compañía del otro. No es algo que se pueda fingir. No es algo que se pueda ensayar. Se nota cuando dos personas se sienten cómodas, tranquilas, seguras y felices estando juntas. Y su relación, porque sí es una relación, llámenla como quieran, está en un nivel que no todo el mundo puede comprender.
No porque sea algo imposible, sino porque no todos están dispuestos a verlo sin prejuicios, sin envidia, sin querer encajarlo a la fuerza, en una narrativa que les resulte más cómoda. Hay conexiones que simplemente existen, que no necesitan explicación ni permiso, y la de Jimin y Jungkook es una de esas. Aclaremos algo desde el principio. Estos son solo algunos momentos, no todos, ni siquiera una mínima parte. Porque si de verdad tuviéramos que mostrar todos los momentos, todas las interacciones, todos los detalles que se repiten una y otra vez entre ellos, esto no tendría fin. No habría manera de cerrar este texto, no habría punto final. Y eso ya dice muchísimo. Y lo más interesante de todo es que lo que ocurre entre Jimin y Jungkook pasa de manera tan natural que casi parece invisible para quien no quiere verlo. Es delicado, suave, lleno de pequeños gestos que hablan más que 1000 palabras. Pero al mismo tiempo es fuerte, intenso, evidente. Hay una energía que se siente, una tensión bonita, una cercanía que no se rompe ni siquiera cuando están rodeados de gente. Eso es lo que diferencia su relación de todas las demás. Eso es lo que la hace única. Eso es lo que molesta tanto, porque no se puede comparar, porque no se puede minimizar sin quedar en ridículo, porque no importa cuántas veces intenten decir pero hace lo mismo con otros, el cuerpo no miente, las miradas no mienten, la forma en la que se buscan no miente. Nuestro Jikook es incomparable. No existe comparación válida. No existe excusa que aguante demasiado tiempo. Jungkook se siente tan cómodo con Jimin como Jimin con Jungkook. Y esa comodidad se nota en todo. En cómo se acercan, en cómo se tocan sin pensarlo, en cómo se ríen, en cómo se cuidan, en cómo se protegen incluso sin darse cuenta. Lo que uno siente, el otro lo refleja. Lo que uno da, el otro devuelve. Es una reciprocidad constante, silenciosa pero poderosa. No hay desequilibrio, no hay frialdad, no hay distancia real, hay complicidad, hay confianza. Hay una conexión que se ha construido con el tiempo y que no necesita demostrarse de forma exagerada porque simplemente es. Y claro que eso despierta envidia, muchísima. Porque hay personas que no soportan ver una conexión tan genuina sin poder controlarla o explicarla a su manera. Aquellos que se niegan a aceptar esto son los mismos que viven obsesionados analizando, desacreditando y atacando. Manejan ese odio como si fuera una responsabilidad personal. Y sinceramente, llega a ser hasta gracioso, porque mientras más lo niegan, más evidente se vuelve. Y dejemos algo claro, muy claro. Con todo esto no estoy diciendo que tengas que creer en Jikook. No estoy diciendo que debas pensar igual que yo. Cree lo que quieras. Defiende lo que quieras. Imagina lo que quieras. Eso es totalmente válido. Pero hay algo que no cambia, no importa cuántas veces intenten darle vueltas. La realidad no se borra. No se borran los momentos, no se borran las miradas, no se borra la cercanía, no se borra la forma en la que siempre terminan uno al lado del otro. Ni los rumores falsos de citas, ni las historias inventadas, ni las interacciones con otros miembros van a cambiar lo que se ve claramente entre Jimin y Jungkook. Porque cualquiera que haya prestado atención sabe que lo de ellos siempre va un paso adelante. Siempre ha sido así. Y por eso duele. Y por eso incomoda. Y por eso genera tanto ruido. Pero al final, nada de eso importa. Porque lo que tienen no depende de la opinión de nadie más. No necesita validación externa, no necesita aprobación. Simplemente existe. Y seguirá existiendo por más que a algunos les arda aceptarlo.